Este video se realiza para la materia Enfoques Filosóficos de la Educación del doctorado en Ciencias de la Educación, donde abordaremos el tema de la educabilidad. Herbach fue el primer autor que utilizó este término. Expresa que la educabilidad es una cualidad humana, conjunto de disposiciones y capacidades que permiten a una persona recibir influencias para construir su conocimiento. Las características de la educabilidad son la plasticidad, la evolución animal y la categoría humana. La plasticidad son las condiciones de asimilar aquello que le estimula y hace referencia al criterio cuantitativo, es decir, al gradiente de reflexibilidad-complejidad. La plasticidad es prácticamente ilimitada porque las potencialidades están latentes. Para Zubiri, el hombre al existir se encuentra con la tarea fundamental de serse, porque al nacer es un animal defectivo, implicando esto buscar el conocimiento como medio de supervivencia física tras su nacimiento. La capacidad del hombre de comunicarse se da desde dos ámbitos, el del saber y el de la relación personal. La educabilidad es un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionamiento y consecuentemente llegar a ser lo que es. Para Fermoso, la educabilidad es una posibilidad y una categoría humana. Una posibilidad porque significa la viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible. Una categoría humana por cuanto se predica del hombre de esta cualidad. La educabilidad también tiene sus limitantes. Entre ellos encontramos el pesimismo pedagógico, el optimismo pedagógico y, por último, el optimismo moderado. Lamboso afirma que en la constitución congénita del individuo se halla ya inscrita toda su evolución personal, de tal modo que cabe hablar de delincuentes o héroes natos, o de individuos normales. El pesimismo pedagógico es la postura radical defendida por la corriente genetista del siglo XIX. Para Galton, la educabilidad es prácticamente nula, dejando esto un gran limitante para el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Otra de las limitantes de la educabilidad es el optimismo pedagógico. Se puede estudiar a través de dos características, una de tipo sociológico y otro de tipo psicológico. La condición sociológica es un instrumento moldeable y positivo. La naturaleza nos hace individuos y la sociedad nos hace personas, dejando claridad que la personalidad depende del medio cultural donde se desarrolla la persona. En cuanto a la característica psicológica, expresa que la personalidad está sujeta a la experiencia del ambiente. Para Skinner, el aprendizaje se da por un proceso conductual. La postura del optimismo moderado no valida el genetismo y el ambientalismo de manera individual, sino que toma los elementos más importantes de cada uno y los entrelaza para moldear un ser integral. Por otra parte, el optimismo moderado expresa que la enseñanza debe ser con metodologías para cada edad y para cada individuo, y que la plasticidad es ilimitada, porque las potencialidades de cada ser están latentes. Encontramos tres limitaciones generales de la educabilidad.
La primera son las limitaciones concernientes al ser humano. La segunda, limitaciones derivadas de la intervención técnica y por último, las limitaciones concretas. En las limitaciones de la educabilidad del ser humano encontramos la indeterminabilidad del niño, que se halla limitada por su individualidad. También la determinabilidad por la educación, que está limitada además por las circunstancias de las situaciones y del tiempo. En las limitaciones derivadas de la intervención técnica encontramos que las limitaciones educativas proceden de la correlatividad básica entre el yo mismo y el mundo, y que el educador es incapaz de ofrecer al educando algo absoluto. Por último, encontramos las limitaciones concretas, que se pueden dar en tres sentidos: una, por el educando; en segunda instancia, por el educador; y por último, por las circunstancias socioculturales que rodean la actividad educativa. Las características de la educabilidad pueden ser de orden personal, también pueden ser intencional, dinámica y necesaria. En cuanto a lo personal, esta característica confiere a la educabilidad la categoría de exigencia individual e irrenunciable y se genera desde la personalidad del individuo. El derecho a la educación intelectual y moral implica algo más que un derecho a adquirir unos conocimientos. En lo intencional, el ser humano es autónomo en cuanto a ser individual, pero en cuanto se lo considera como deber ser, sufre influencias heterónomas que lo elevan hasta un plano ideal, dando como resultado la intencionalidad como característica de la educabilidad. En esta tercera característica tenemos la dinámica. El carácter dinámico de la educabilidad lo establece la libertad y la autoridad con que el hombre resuelve su vida. Para Formoso es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de las posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Para San Cristóbal Sebastián, la educabilidad es una categoría general del espíritu, incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación, por cuanto solo es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. Para Fermoso, la única parcela del ser humano que admite perfectibilidad es aquella que por su misma esencia es flexible y dúctil. Solo el espíritu posee la inteligencia y la libertad perseguida por la educación. La espiritualidad es la primera condición de la educabilidad. Para las teorías personalistas, la educabilidad surge en la unidad sustantiva del hombre como persona. Para Max Scherer, la persona es una expresión de la naturaleza y del espíritu. De ahí que solo tenga sentido una educación orientada hacia la totalidad del ser humano. La educabilidad es una característica fundamental para la enseñanza de saberes cognitivos, máxime porque la característica útil que poseen los seres humanos le permiten ser presos de conocimiento como elemento indispensable para la convivencia pacífica y social. Encontramos limitantes que obstaculizan la labor del educador, pero al conocer la inigualable característica de la educabilidad, que anima a solventar todas esas dificultades que a diario se presentan en la interrelación maestro-educando, permite crear mayor esfuerzo para la magna tarea de la enseñanza-aprendizaje.